Es un privilegio para mí y un honor haber sido invitado a decir algunas palabras en esta ocasión. Mi tema va a ser el maestro, la ética y los valores. Los maestros, sean hombres o mujeres, son personas que ejercen una enorme influencia sobre las futuras generaciones de nuestro país. Esto es, sobre su futuro mismo, pues educan a los futuros ciudadanos. El maestro es un formador de conciencias, un formador de la personalidad de sus alumnos en la etapa en que su alma es aún dúctil, maleable. Cuando los padres de familia llevan a matricular a sus hijos en un colegio, están, quizás sin saberlo, delegando en personas a quienes en muchos casos no conocen la responsabilidad de enseñar y educar a sus hijos. En cierta manera ponen el futuro de sus hijos en manos de los maestros y profesores de ese colegio, en manos de personas que por su lado no suelen ser conscientes del papel que desempeñan. Es un tremendo acto de confianza. ¿Lo merecen los maestros? ¿Lo merecen los futuros maestros que me están escuchando? Podemos formular sin exagerar el siguiente postulado. Tales son los maestros, tal es la sociedad. Lo que el Perú es hoy lo han forjado en parte los maestros de nuestras escuelas. Lo que el Perú será dentro de 40 o 50 años se está decidiendo hoy en nuestras aulas. Yo puedo decir cuánta influencia positiva han tenido en mi vida algunos de los maestros a quienes yo más respetaba en el colegio. Si fuéramos un pueblo realmente responsable, daríamos la primera prioridad a la formación de los maestros de nuestro país y a su remuneración, porque ellos forman a los futuros ciudadanos que construirán el porvenir de la nación. Aunque los niños y los adolescentes en el mundo moderno estén sujetos a todo tipo de influencias que sobrepasan el marco del hogar y de la escuela, como por ejemplo la influencia de la televisión, del cinema, de la música popular, de los diarios y revistas, y por último la de los amigos, uno de los factores más importantes en su desarrollo intelectual, anímico y moral sigue siendo el impacto que sobre ellos ejercen sus profesores y maestros. Si no fuera así, las dictaduras de todos los tiempos no hubieran dado tanta importancia a controlar el sistema escolar. ¿Cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro? El profesor es alguien que enseña una asignatura, una materia a sus alumnos como física o matemáticas. Es un transmisor de conocimientos. El maestro enseña a sus alumnos no una asignatura, no conocimientos, sino idealmente les enseña a vivir. Ese es el verdadero rol hoy olvidado del maestro. Por eso en el pasado se consideraba que la profesión de maestro, así como la del médico y la del sacerdote, era una profesión sagrada, y lo es realmente. ¿Cómo enseña el maestro a vivir? Con su propia vida, con su ejemplo, con su carácter, con el trato que da a sus alumnos, y lo hace día a día, hora tras hora. El maestro, el verdadero maestro, es un modelo de vida. De hecho, también todos los padres son modelos de vida para sus hijos, lo sabemos muy bien, lo cual pone a muchos de ellos ante una tarea que no sospechaban y quizá no buscaban o ni siquiera desean. Preguntémonos,
puedo yo proponer mi vida como modelo a mis hijos o a mis nietos o a mis alumnos si los tengo o a otras personas? Es una grave pregunta que pocos se atreverían a responder en afirmativo. Hoy que están de moda los videos, si una cámara oculta filmara nuestra vida día tras día, ¿podríamos proponer nuestra vida como un modelo para otros? Tendríamos que proceder quizás selectivamente. Tales partes sí, tales otras mejor no. De la puerta de mi casa para afuera sí, de la puerta para adentro no. O quizá lo que haga en horas de oficina, no lo que haga el resto del día. O lo que hago hasta las 10 de la noche, no lo que hago más tarde. O lo que hago de lunes a viernes, esto es hasta las 6 de la tarde del viernes, no durante el fin de semana. Pero la vida es una sola, y lo que haga durante el fin de semana se reflejará, aunque no quiera, en lo que haga de lunes a viernes. Brotará, saldrá a flote aunque me esfuerce por adoptar una fachada digna y comedida, aunque me esfuerce por ocultarlo. Lo que yo soy es un todo, y si hay alguien a quienes no puedo ocultar mis facetas oscuras, esos son mis hijos, porque lo ven a diario. Los alumnos detectan también fácilmente las de sus maestros. Pero hablemos ahora de ética. Discursos aparte, la ética no es otra cosa sino cómo se vive. Es la ciencia de la vida desde el punto de vista moral. Hay una ética cristiana y una ética no cristiana, pero ambas están basadas en principios fundamentalmente semejantes, en un patrimonio común de percepciones morales, lo que llamamos la ley moral natural que todos los pueblos reconocen. Antes del cristianismo, había en los pueblos paganos éticas muy desarrolladas, en teoría al menos, tanto en el mundo greco-romano como en las culturas de Oriente, por no hablar del pueblo hebreo de cuya ética somos herederos. El conocimiento del bien y del mal es patrimonio común de todos los pueblos de la tierra y de todas las razas. En vista de la terrible quiebra de los patrones morales que hoy observamos en nuestro país y en todo el mundo, no solo en relación con la política, se insiste en la necesidad de inculcar valores en la juventud. De ellos se habla en la radio, en los periódicos, en simposios, en conferencias. La importancia de los valores está a la orden del día. Es un tema de moda. Pero hay que distinguir entre valores y virtudes. Es una diferencia muy importante que quiero recalcar. Los valores son un concepto nuevo, no tienen más de 200 años. Antes se hablaba de virtudes, no de valores, y entre ambos hay una diferencia radical. Los valores están en la cabeza, en la mente. Son conceptos, si se quiere, filosóficos, y cada cual se los forma a su gusto o según su trasfondo cultural y social. De objetivos que eran inicialmente han pasado a ser enteramente subjetivos. Esto es parte de la realidad postmoderna. Las virtudes, en cambio, están en la voluntad, en el carácter. Esto es en un nivel más profundo. Es posible tener valores en la cabeza, en la mente, los más altos ideales, si se quiere, sin convertirlos en normas de vida, sin llevarlos a la práctica. Pero no se puede poseer ninguna virtud que no se practique, que no se convierta en pauta que dé forma a nuestra vida.
Es posible poseer la escala de valores más sublime, pero llevar al mismo tiempo una vida inmoral, corrupta. Es posible tener un gran aprecio por el valor de la honestidad, pero ser un deshonesto, un corrupto en la práctica. Es decir, los valores se prestan de maravilla a la hipocresía. Es posible encomiar con bellas palabras los valores de la honradez, de la puntualidad, de la templanza, del dominio propio, pero no es posible poseer la virtud de la honradez si no se es honrado. No es posible poseer la virtud de la puntualidad si no se es puntual. No es posible poseer la virtud de la templanza si no se tiene dominio de sí mismo. Los valores se tienen, nótenlo bien. Las virtudes se practican. He ahí la gran diferencia. Enseñar valores es fácil. Basta con hablar de ellos y proveer ilustraciones y ejemplos. Pero la enseñanza de los valores es estéril si quien los enseña no los lleva a la práctica en su vida diaria. Porque como dijo un autor, lo que haces habla más fuerte que lo que dices. Es difícil y costoso, en cambio, enseñar las virtudes, porque aunque se puede hablar elocuentemente de ellas, solo se pueden enseñar con el ejemplo. Se aprenden por imitación. Los padres, se den cuenta o no, son maestros de vida de sus hijos. Ellos imitarán inconscientemente lo que sus progenitores hacen, sus gestos y maneras de hablar, sus actitudes, sus preferencias, sus prejuicios. Dado el panorama que hoy ofrece nuestra sociedad, podemos decir que la corrupción que ha penetrado en tantos ambientes es algo que los peruanos han aprendido de sus mayores, no tanto en la escuela como en el hogar. Es una virtud a la inversa que se ha vuelto hereditaria porque la honestidad ha estado huérfana de modelos creíbles, mientras que la deshonestidad, negada en palabras, regía la conducta de una apreciable mayoría. Y podemos decir por eso que estamos cosechando lo que sembramos. Para finalizar, podemos decir que todos ustedes tienen la responsabilidad de influenciar a través de sus alumnos el futuro de la nación. Y qué hermoso sería que sus alumnos digan algún día: mi maestro me dijo tal cosa y nunca lo he olvidado.